Después de 3 años de humillaciones, Chabela recibió una estufa de vidrio abandonada. Lo que abrió ese objeto hizo temblar a la familia más poderosa de la ciudad. El viento helado de la Sierra de las Nieves aullaba como un lobo hambriento contra los cristales rotos de la vieja estructura, y adentro, envueltos en una única y gastada manta de lana, estaban Isabel Chabela Ríos y sus 2 pequeños hijos. El frío era una presencia física, un invitado no deseado que se colaba por cada grieta de la precaria caseta, mordiendo la piel de los niños y secando hasta el último rastro de humedad en la garganta de Chabela. Pero un milagro, sutil y misterioso, ocurría justo bajo sus pies. El pequeño Samuel, con la inocencia de quien aún no conoce la desgracia total, tocó el piso de tierra apisonada y preguntó, con la voz pastosa por el resfriado: «Mamá, ¿por qué el suelo aquí no se congela si el vidrio está roto?». Era la única calidez en sus vidas, un secreto que el destino les había arrojado con la burla de una trampa bien intencionada. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Es un placer tenerte aquí. Dale clic al botón de suscribirse para no perderte la justicia divina. Y vamos a la historia. La vida de Chabela no era una historia, sino una letanía de esfuerzo. Desde que don Roberto, su marido ingeniero, había muerto en un accidente nunca bien explicado, su existencia se había convertido en una lucha diaria por la supervivencia. Sus manos, antes suaves, ahora estaban callejadas y rojas por el frío y por el trabajo de amasar la tierra estéril de la sierra para cultivar las hierbas medicinales que vendía. La humildad no era una virtud, sino la única ropa que podía pagar. Ella no pedía limosna, pedía una oportunidad. Cada mañana al despertar, su primer pensamiento era una plegaria silenciosa a la Virgencita para que sus hijos no tosieran más, para que la miseria no les robara hasta el último rayo de esperanza. La humillación alcanzó su pico más alto el día del sepelio de don Roberto. En medio del velorio, cuando el dolor aún era fresco como una herida abierta, apareció Gustavo, el patrón Montenegro, el sobrino de su difunto marido y un desgraciado con sed de ganancia. Gustavo vestía un traje italiano que olía a perfume caro, contrastando cruelmente con el ambiente de luto y la pobreza del pueblo mágico. Su soberbia era tan densa que casi se podía tocar. Entró sin saludar a nadie, su figura imponente y oscura bloqueando la poca luz que entraba. Él no se dirigió a Chabela con respeto, sino que la miró de reojo, como si fuera un mueble viejo que necesitaba ser removido. Su presencia era la encarnación de la injusticia que la acechaba. Gustavo no estaba allí por el luto, sino por la herencia. El terreno donde se erigía la humilde casa de Chabela y Roberto era una de las últimas piezas que le faltaban para completar su plan de construir un resort de lujo en la sierra. Su voz, grave y autoritaria, resonó en la pequeña habitación, una bofetada a la dignidad de la viuda. «Escúchame bien, Chabela», siseó. «Tú y tus niños son un estorbo, una carga inútil. Esta casa es mía legalmente, por deudas que tu marido dejó». Los vecinos se quedaron inmóviles, incapaces de enfrentar a un hombre tan poderoso, un hombre que conducía una camioneta blindada y tenía abogados en la capital. Chabela apretó sus manos, sintiendo el orgullo herido, pero supo que no podía luchar contra esa trampa legal. Solo quería que sus hijos no presenciaran más dolor. «Para que no digas que soy un monstruo», continuó el patrón, con una sonrisa sardónica que no llegaba a sus ojos fríos, «te haré una oferta. El título de propiedad de la vieja estufa de vidrio en el límite de la propiedad. Es un lugar inútil, lleno de goteras y casi colapsado, pero es un techo. Acéptalo. Desocupa mi casa en 24 horas y terminamos con esto. De lo contrario, llamaré a la policía». La mención de la estufa, un armazón de metal oxidado y cristales rotos que el difunto Roberto usaba para experimentos agrarios que nunca prosperaron, era la máxima burla. Era, a los ojos de todos, una sentencia de muerte lenta, una forma de aislar a la viuda en la intemperie. Pero Chabela vio el terror en los ojos de sus hijos y aceptó con la cabeza, sintiendo el peso de la desgracia caer sobre sus hombros. Aquel día, el viento de la sierra pareció llevarse no solo el calor,
sino también la esperanza. Chabela se mudó a la estufa con una dignidad que desarmó la burla de los pocos que se atrevieron a murmurar. Llevaba consigo solo un colchón delgado, una olla de hierro y una imagen de la Virgencita de Guadalupe, su única aliada en este infierno terrenal. La estufa era peor de lo que imaginaba. El suelo era de tierra desnuda, las ventanas estaban rotas y la madera podrida prometía derrumbarse con la próxima nevada. Ella, la vendedora de flores, la que curaba a los demás con sus remedios naturales, ahora se veía obligada a vivir en una tumba de cristal. Pero, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, el pequeño Samuel volvió a tocar el suelo. «Está caliente, mami», repitió. Chabela se arrodilló, con el corazón oprimido y las lágrimas contenidas por el orgullo, y tocó el suelo de tierra. La sensación no era la del frío cortante del invierno, sino un calor suave y persistente, como el de una madre que acuna a su hijo. Era una anomalía en un lugar donde la escarcha cubría cada hoja y cada piedra. Era lo único que la hacía dudar de que la estufa fuera una trampa mortal. Era posible que Roberto, su inteligente marido, hubiese dejado un último milagro oculto bajo la desgracia que ahora los envolvía. Ella acarició la tierra con sus manos callejadas, buscando respuestas en el mismo elemento que le daba sustento y ahora un incomprensible consuelo. La promesa de su marido, de que nunca los dejaría solos, resonaba débilmente en el hueco de su alma. La primera noche fue una prueba de fuego. El viento entraba por las grietas del cristal, pero el calor del suelo se elevaba, creando un microclima que, aunque precario, impedía que el frío penetrara en los huesos de los niños. Chabela miró a su alrededor, tratando de descifrar el misterio de esa calidez. Pensó en las viejas historias del pueblo, en las leyendas de manantiales termales ocultos o en el vapor de la tierra dormida. Pero Roberto era un ingeniero, un hombre de ciencia, no de mitos. Ella se aferró a esa idea. Si había calor, había una razón. El patrón de las grietas en el suelo, que parecían seguir un diseño inusual, captó su atención. No eran fallas al azar, sino que dibujaban líneas casi perfectas, como un mapa que solo un ojo entrenado podría leer. El recuerdo de la última conversación con su marido la golpeó con la fuerza de una ola fría. «Chabela», le había dicho Roberto, «si algún día me pasa algo, recuerda que la verdadera herencia no está en las paredes de ladrillo, sino bajo nuestros pies. He dejado un futuro para ti y para el pueblo, escondido en el lugar que nadie querría mirar». Ella había pensado que se refería al valor moral del trabajo, a la humildad que siempre los había caracterizado. Nunca se le ocurrió que esa herencia pudiera ser tangible, un secreto custodiado por el olvido y la burla. Ahora, dentro de esa estufa rota, sintiendo el calor que acunaba a sus hijos, cada palabra de su marido se transformaba en una cicatriz de sabiduría. La justicia divina a menudo se disfraza de ruina para sorprender a los soberbios. La desesperación había sido el motor de Chabela, pero ahora se encendía una nueva flama. La curiosidad, que era la hija de la esperanza, se levantó con una resolución que no había sentido en años. No importaba que el frío de la sierra la congelara. Ella desenterraría el secreto. Con la única cuchara metálica que poseía, comenzó a raspar la tierra seca y cálida, siguiendo el patrón de las grietas. El ruido era sordo, casi inaudible bajo el lamento del viento, pero para ella era el sonido de un rescate inminente. La tierra cedía con sorprendente facilidad, y un olor a minerales y humedad, diferente al del moho, comenzó a elevarse. Era un olor a potencial, a vida esperando ser descubierta. Mientras cavaba, sus pensamientos se centraron en la venganza, que no era venganza, sino la simple restitución del orden. Gustavo, el patrón Montenegro, había creído que despojándola de la casa principal, la había condenado al olvido, creyendo que la pobreza era una condena. No podía entender que la humildad de Chabela era su armadura. El rico desgraciado solo veía una estufa abandonada, un despojo inservible. Pero ella, Chabela, la viuda y vendedora de hierbas, veía ahora la posibilidad de un milagro. Ella limpió el sudor de su frente con el borde de su rebozo.
sintiendo una fuerza renovada. El corazón le latía fuerte, no por el miedo, sino por la emoción de la descubierta. La cuchara chocó con algo sólido, no piedra, sino metal, un sonido seco y resonante que silenció el aullido del viento por un instante. Chabela raspó la tierra con frenesí, sus manos callejadas trabajando con la precisión de un arqueólogo. Debajo, incrustada en el suelo de la estufa, apareció una placa de metal, camuflada por años de polvo y tierra caliente. Era una puerta trampa pequeña, con un anillo oxidado que servía de tirador. Las lágrimas de Chabela ya no eran de dolor, sino de una comprensión profunda. Su marido no la había abandonado. La había escondido en un cofre de tesoros. Ella tiró del anillo con todas sus fuerzas, preparándose para la revelación que cambiaría el destino de toda la sierra. Chabela tiró del anillo de metal con un esfuerzo que tensó cada músculo de su cuerpo, y la placa cedió con un chirrido metálico y agónico, un lamento de metal oxidado que había guardado silencio por demasiado tiempo. Un torrente de aire tibio, casi medicinal, se elevó desde el subsuelo, portando un olor a tierra mojada, a azufre suave y a secretos bien conservados. No era el hedor a un moho que ella esperaba de un sótano abandonado, sino un aroma vivo, de energía latente. Abajo, en la oscuridad total, se revelaba una escalera rudimentaria, excavada en la tierra y reforzada con viejos tablones de madera. Las sombras bailaban, magnificadas por la escasa luz que se colaba por los cristales rotos de la estufa, transformando la entrada en un pozo de misterio que, para Chabela, era más prometedor que cualquier palacio. El corazón le latía en la garganta, una mezcla de miedo por lo desconocido y la certeza de que el milagro estaba a punto de manifestarse. Con una vela de cebo que encontró en la caja de herramientas de don Roberto, Chabela se ató el rebozo firmemente al pecho y tomó la decisión de descender. La humildad le había enseñado a no temer al barro ni a la oscuridad. El verdadero terror yacía en la soberbia de los hombres. Sus hijos dormían, acunados por el calor que emanaba de la abertura, una protección que ella no se atrevió a interrumpir. Cada paso en la escalera de tierra era incierto, y el aire se hacía más denso y cálido a medida que bajaba. Abajo, la temperatura era constante y placentera, un contraste asombroso con el frío mortal que reinaba a solo unos metros. El sonido del viento en el exterior se desvaneció, reemplazado por el susurro constante de agua en movimiento y un ligero, rítmico, zumbido que indicaba la presencia de maquinaria o energía oculta. Al llegar al fondo, la luz de la vela se expandió en una cámara pequeña, pero bien construida. Las paredes estaban revestidas de piedra volcánica, lo que explicaba el calor. No era una cueva, sino un laboratorio secreto, el refugio final de su marido, el ingeniero. La estancia contenía una mesa de trabajo cubierta de planos enrollados, herramientas de medición y cuadernos de notas gruesos, cuyo lomo estaba desgastado por el uso constante. El aire aquí abajo no era solo cálido, sino que olía a incienso viejo y a papel de biblioteca, el aroma de la inteligencia y la dedicación. Chabela tocó la mesa con sus manos callejadas. Era como tocar la cicatriz de su dolor, pero al mismo tiempo la confirmación de la presencia eterna de Roberto. Él había trabajado aquí, en secreto, mientras el patrón se reía de su fracaso en la superficie. En el centro de la cámara, Chabela vio la fuente del calor, una tubería gruesa de cobre que se hundía en el suelo, emanando un suave vapor. Junto a ella, un manómetro marcaba una presión estable. Su esposo, don Roberto, no solo había estado jugando con plantas, había estado explorando la energía de la tierra. La revelación la golpeó con la fuerza de un rayo. El calor que salvaba a sus hijos no era un accidente geológico, sino un sistema geotérmico cuidadosamente diseñado. Era una fuente de energía renovable, potente y constante, que podría calentar todo el pueblo olvidado de las nieves y permitir cosechas incluso en el invierno cruel. Esta era la verdadera herencia, un regalo de valor incalculable para su comunidad, escondido bajo la burla de una estufa rota. Con manos temblorosas, Chabela se acercó a la mesa de trabajo. Sobre ella, bajo una capa protectora de plástico, estaba el cuaderno más grande,
y más importante de su esposo. Lo abrió con reverencia y lo primero que encontró no fue una fórmula de ingeniería, sino una nota escrita a mano. Para mi Chabela. Si lees esto, significa que me han quitado todo, menos mi ingenio. Confía en la tierra y no temas a los soberbios. Ellos nunca mirarán abajo. Las lágrimas cayeron, pesadas sobre el papel amarillento, mezclándose con el polvo de años de sufrimiento y espera. Su marido, el hombre de bien, había anticipado la trampa del desgraciado Gustavo y había preparado este refugio, este arma secreta contra la injusticia. El corazón de Chabela se llenó de una mezcla de dolor por su pérdida y una inmensa gratitud por su previsión. El cuaderno no solo contenía diagramas complejos del sistema geotérmico que aprovechaba el calor volcánico de la sierra, sino también un mapa detallado del subsuelo de toda la región. Roberto había identificado varios puntos con el mismo potencial energético, pero lo que la hizo jadear, lo que transformó su dolor en el frío fuego de la venganza justa, fue lo que encontró en el fondo del cuaderno, un compartimento secreto asegurado con un viejo clip. Allí había documentos legales, copias de actas notariales y permisos. Eran las pruebas irrefutables de que Gustavo Montenegro estaba falsificando firmas y títulos de propiedad para despojar a los campesinos de las nieves, vendiendo sus tierras a una corporación extranjera sin su consentimiento. La soberbia de Gustavo no conocía límites. No solo quería la tierra de Roberto, sino la de todo el pueblo. Su ambición era una enfermedad que contaminaba todo lo que tocaba. Chabela, la mujer que solo vendía flores y remedios, sostenía ahora el destino de su comunidad entre sus manos callejadas. Los documentos detallaban cada paso de la trampa legal de Gustavo, mostrando cómo había usado la muerte de Roberto como una oportunidad para acelerar sus planes nefastos. La justicia divina no vendría del cielo, sino de la tierra caliente de esa estufa abandonada. Ella se dio cuenta de que si Gustavo descubría este lugar, no dudaría en destruirlo, no solo por el poder que contenía, sino por las pruebas que lo incriminaban directamente. Había otro documento, una carta sellada, dirigida al alcalde de la capital. Don Roberto le pedía que abriera una investigación sobre las actividades inmobiliarias de su sobrino en la sierra. La carta estaba escrita con la caligrafía firme y elocuente de un hombre honorable. Esto no era solo una herencia material, era un legado de orgullo y ética. El ingeniero no había muerto en un accidente. Chabela lo sintió en sus huesos. Había sido silenciado. Esa cicatriz del alma se profundizó y el dolor se convirtió en una determinación de hierro. Ella juró ante la imagen de la Virgencita y ante el recuerdo de su marido, que no solo usaría el calor para sus hijos, sino que expondría la desgracia de Gustavo al mundo. El tiempo se había detenido en el laboratorio subterráneo. Chabela pasó horas revisando los planos, entendiendo que el sistema geotérmico de la estufa era solo la punta del iceberg. Roberto había concebido un proyecto masivo de energía limpia para el pueblo que lo haría autosuficiente y rico. Recordó los días en que la gente se reía de Roberto y sus experimentos inútiles. Ahora, esas risas se sentirían como puñales de vergüenza cuando se revelara la verdad. La humildad de Roberto era tan grande que había escondido su mayor logro bajo el lugar más despreciado, asegurándose de que el ojo soberbio y codicioso de Gustavo nunca lo encontrara. Ella enrolló cuidadosamente el mapa y guardó los documentos incriminatorios en el interior de su rebozo, junto a la imagen de la santa. La herencia de Roberto era un tesoro de doble filo, potencial y peligro. Sabía que al ascender ya no sería la viuda invisible y humillada. Ahora era la guardiana de un milagro y la poseedora de una verdad peligrosa. La exploración había terminado, la guerra estaba a punto de comenzar. Tenía que volver a la superficie, cerrar la puerta de metal y fingir que seguía siendo la mujer rota que él había arrojado a la estufa. La actuación sería difícil, pero el rostro de sus hijos, durmiendo en un calor que ya no era un lujo, sino una promesa, le dio la fuerza necesaria. Antes de subir, Chabela tomó un pequeño frasco de cristal lleno de un líquido verdoso que Roberto había etiquetado como concentrado de vapor. Era un extracto mineral que, según una de sus notas,
amplificaba el calor por contacto, una herramienta más en el arsenal de su marido. Subió la escalera con la lentitud de quien carga un peso sagrado. Al salir, sintió de nuevo el aire frío de la sierra, pero esta vez no la mordió. Se sintió vigorizada. Cerró la placa metálica, cubriéndola de nuevo con la tierra caliente, borrando todo rastro de su descubrimiento. La TARDIS, estufa de cristal, rota y humillada, se había transformado en su fortaleza, en el centro de su poder. Afuera, la luz del amanecer filtrándose por el vidrio sucio de la estufa no era la misma. Ahora era una luz de resolución. El corazón de Chabela había pasado de la desgracia al propósito. Ella no buscaría a Gustavo, sino que esperaría que él viniera a ella, tal como había predicho su marido. La trampa de la estufa, pensada por el desgraciado para destruirla, se había convertido en su santuario y, en el punto de partida para la justicia, se sentó junto a sus hijos y rezó a la Virgencita, no pidiendo ayuda, sino agradeciendo la sabiduría y la herencia que don Roberto le había dejado. El próximo acto le pertenecía a ella, la viuda invisible que se preparaba para la batalla. El zumbido constante y sutil que venía del subsuelo era su nuevo reloj. Era el sonido de la energía, el latido del corazón del pueblo que esperaba ser revivido. Chabela sabía que no podía mantener el secreto por mucho tiempo, la mejora visible en la salud de sus hijos que ya no tosían y el vapor que inevitablemente escaparía por las rendijas de la estufa la delatarían. El soberbio Gustavo, con su red de informantes y su paranoia de rico vilán, pronto notaría que el objeto que había desechado como basura estaba dando frutos de vida. La confrontación era inevitable, y ella estaría lista, no con la fuerza de un ejército, sino con la verdad irrefutable en sus manos. Pero la espera terminó antes de lo que esperaba. Mientras preparaba un caldo caliente, usando la energía geotérmica para calentar el agua más rápido de lo que el fuego de leña lo haría jamás, escuchó el motor. Un rugido pesado y grave que cortó el silencio de la sierra. Era el sonido que paralizaba el pueblo. La camioneta blindada negra de Gustavo Montenegro, llegando para reclamar su herencia robada y para pisotear a la viuda que se había atrevido a vivir en su basura. Chabela apretó el rebozo que contenía los documentos contra su pecho y respiró hondo. El enemigo estaba en la puerta y ella ya no estaba indefensa. El rugido de la camioneta blindada de Gustavo Montenegro era el sonido de la soberbia materializada, una mancha oscura y pulcra contra el lienzo gris del invierno de la sierra. El vehículo se detuvo bruscamente justo frente a la puerta de la estufa de vidrio, levantando una nube de polvo seco que cubrió los frágiles cristales rotos. Chabela no se movió. Se quedó de pie en el centro de la estructura, con el vapor del caldo caliente subiendo suavemente, un contraste simbólico entre la vida que ella creaba y la muerte que él traía. El patrón salió del vehículo con esa arrogancia calculada que siempre lo acompañaba. Vestía un abrigo de cuero tan caro que parecía fuera de lugar en el humilde pueblo olvidado, y ni siquiera se molestó en mirar los rostros de los niños que, por primera vez en semanas, no tosían. Gustavo caminó lentamente hacia la puerta, con las manos enguantadas metidas en los bolsillos, como si estuviera inspeccionando un basurero. No miraba a los ojos de Chabela, sino que examinaba el suelo a su alrededor. Fue entonces cuando su actitud se quebró ligeramente. El suelo frente a la estufa, aunque cubierto de polvo, estaba extrañamente seco, y el aire alrededor de la estructura no portaba el frío cortante que debería tener. Vio el vapor tenue que escapaba por una grieta en la esquina de la pared de cristal. El rico vilán frunció el ceño, su mente calculadora tratando de conciliar la miseria evidente de la estufa con esa inexplicable señal de calidez. El desgraciado había venido preparado para la burla final, no para un enigma. «¿Qué haces aquí, mujer?», preguntó Gustavo con voz seca, el tono de quien habla a un animal. «Te di esta basura para que tuvieras un techo, no para que pusieras un campamento permanente. Esta tierra es parte de mi nuevo proyecto. Necesito que te vayas». Su plan original era asustarla, ofrecerle una miseria para que le vendiera el título de la estufa antes de que alguien se diera cuenta de que su terreno era crucial para el drenaje del futuro resort.
pero el bienestar de los niños, que incluso sonreían débilmente mientras jugaban con unos palos en la tierra caliente, lo perturbó. Él esperaba encontrarlos en la desgracia absoluta, temblando de frío, lo que justificaría su acto de caridad forzada. Chabela se enderezó, la espalda recta como un ciprés. La humildad no significaba cobardía. Ella había enfrentado el dolor de la pérdida y ahora enfrentaría la soberbia. Esta tierra ya no es tuya, Gustavo. Es mía por el título que me diste, y yo no me iré, respondió Chabela, manteniendo una calma que era más peligrosa que cualquier grito. El sonido de su voz, clara y firme, hizo que el patrón finalmente la mirara directamente a los ojos. Encontró no el miedo, sino una cicatriz de determinación que nunca antes había visto. Él sintió un escalofrío que no provenía del frío de la sierra, sino de la intuición de que algo se ha cambiado, de que la trampa se le estaba volviendo en contra. «No seas estúpida, Chabela», siseó, su voz bajando a un tono amenazante. «¿Qué vas a hacer aquí? ¿Cultivar cactus en el invierno? Véndeme esta chatarra de vidrio. Te daré 1000 pesos, suficiente para que alquiles un cuarto en el pueblo hasta que el frío pase. 1000 pesos». Una burla insultante para la mujer que sabía que tenía un tesoro de energía geotérmica bajo sus pies. Ella sintió el peso de los documentos de don Roberto contra su pecho, su herencia de justicia palpitando. Su silencio era su arma más potente. Gustavo, acostumbrado a que el dinero resolviera todo y a que los pobres se arrastraran por una limosna, se exasperó con la dignidad inamovible de la viuda. «Te has vuelto loca por el dolor», bramó el patrón dando un paso adelante. «Si no me vendes la propiedad ahora, te acusaré de invasión. Tu marido tenía deudas conmigo. Llamaré a la policía, diré que has robado las herramientas. Haré que te quiten a los niños por vivir en un lugar inseguro». Su venganza verbal era cruel, dirigida a lo que más le importaba, sus hijos. El corazón de Chabela se encogió por un instante. El miedo por la seguridad de sus pequeños era la única debilidad que podía paralizarla. Era el fondo del pozo que él estaba buscando, pero al mismo tiempo, la imagen de la placa de metal oculta, el milagro que los protegía, le dio la fuerza para no ceder. Pero antes de ver cómo ella enfrentó a este monstruo, si te gustan las historias de justicia verdadera, suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo de cómo el bien siempre triunfa sobre la soberbia y la ganancia desmedida. El silencio tenso se prolongó, solo interrumpido por el sonido del viento y el rugido interno del sistema geotérmico de la estufa. Gustavo se acercó al cristal, y fue entonces cuando su ojo entrenado notó algo inusual. Vio no solo la ausencia de escarcha en el suelo de tierra seca dentro de la estufa, sino también el tenue vapor que se condensaba en el techo de vidrio en el punto exacto donde la tubería del subsuelo se acercaba a la superficie. Su rostro se contorsionó en una expresión de pura desconfianza. «¿Por qué hay tanto calor aquí, Chabela?», preguntó, su voz ahora baja y peligrosa, desprovista de burla, llena de suspicacia. «Un simple techo roto no genera tanto calor en la estación de la nieve. ¿Qué escondes, desgraciada? ¿Qué trampa dejó tu marido?». Él sabía que don Roberto era brillante, y la brillantez a menudo se traduce en valor. El patrón extendió su mano enguantada y la colocó sobre la tierra seca cerca de la pared. Retiró la mano rápidamente, sorprendido por la calidez. La soberbia de Gustavo chocó violentamente contra la evidencia de algo que él no podía controlar ni explicar. Su instinto de rico vilán le gritó que esa calidez no era natural, sino la clave de algo grande que había dejado escapar. La venganza de Gustavo se activó. No era solo por la herencia de la estufa, sino por la humillación de haber sido engañado por un muerto y una viuda humilde. Sacó su teléfono satelital y llamó a sus capataces en la hacienda vecina. «Vengan a la estufa de inmediato», ordenó con brusquedad. «Traigan herramientas pesadas y un camión. Necesito que esta estructura desaparezca. Ahora». El ultimátum había sido dado no verbalmente a Chabela, sino en una orden de demolición. Él iba a destruir la evidencia y a pisotear el milagro que Roberto había dejado, asegurándose de que la viuda no tuviera ni siquiera las paredes rotas sobre sus cabezas. Chabela se mantuvo firme, sin mover un músculo.
Ella era la vendedora de flores, acostumbrada a esperar la primavera en la estación más cruel. El plan de Gustavo era una trampa obvia. Si la estufa era destruida, la entrada al laboratorio se haría visible, o al menos el sistema de calor subterráneo sería dañado, lo que desataría una fuga de vapor que destruiría todo. El corazón le gritaba que corriera y gritara, pero su orgullo y la cicatriz del recuerdo de Roberto la obligaron a mantenerse serena. Ella no podía huir. Si lo hacía, Gustavo tomaría la estufa y destruiría no solo la herencia de su marido, sino también la única esperanza de futuro para el pueblo. El sonido de los motores de 2 camionetas viejas y polvorientas se unió al rugido del vehículo del patrón. Llegaron 3 hombres, capataces de la hacienda de Gustavo, con rostros duros y herramientas oxidadas, mazos, sierras y cadenas. Eran hombres que conocían el miedo y la soberbia de su jefe. Gustavo les señaló la estufa con un gesto despectivo. «Destruyan esta porquería, no dejen ni un cristal sano», ordenó, sin mirar a Chabela, tratando de reducirla a la invisibilidad social que tanto despreciaba. Uno de los hombres dudó, mirando a los niños, pero una mirada gélida de Gustavo bastó para que el miedo venciera a su moral. Chabela sintió una punzada de pánico. Era el momento de actuar, antes de que el primer martillazo rompiera el cristal y revelara el secreto de la tierra. Cerró los ojos por un instante y rezó, no solo a la Virgencita, sino a su marido pidiendo sabiduría. En ese momento de desgracia y presión extrema, recordó el frasco que había traído del subsuelo, el concentrado de vapor de don Roberto. Abrió el frasco discretamente, sintiendo el líquido tibio en su mano. Era un recurso desesperado, un pequeño acto de venganza y distracción para ganar tiempo. El primer capataz levantó el mazo, su sombra cubriendo a los niños. El capataz hizo el amago de golpear, pero Chabela actuó rápidamente. Lanzó el líquido del frasco directamente sobre la tubería de cobre expuesta en la pared de la estufa, en el punto más caliente, antes de que Gustavo o los hombres pudieran detenerla. El efecto fue instantáneo y violento. El concentrado de vapor reaccionó con el calor geotérmico, causando una explosión sorda de vapor condensado y mineralizado que hizo temblar los cristales restantes y soltó un silbido agudo, como el grito de un fantasma. El vapor blanco y denso llenó la estufa en segundos, haciendo que los capataces retrocedieran por el susto y la ceguera repentina. «¡Maldita desgraciada! ¿Qué hiciste?», gritó Gustavo, cubriéndose la cara con su caro abrigo, sin saber si era un arma o un gas tóxico. Los capataces tosían, desorientados por el vapor que sabía a azufre y a misterio. Chabela había ganado unos preciosos segundos. Ella sabía que esta no era la justicia divina definitiva, sino solo un aliento para escapar. Agarró a sus hijos y se dirigió a la única salida segura, la parte trasera de la estufa, donde la estructura daba a un pequeño bosquecillo que conducía a la sierra. La trampa de Gustavo se había retrasado, pero él estaba más furioso y convencido que nunca de que la estufa escondía algo de valor. Mientras Chabela corría, sintió el pánico en su pecho, pero sus pasos eran ligeros y decididos. Llevaba a sus hijos y la herencia del hombre que la amó. Ella no se dirigía a un refugio, sino a buscar al único aliado que le quedaba en el pueblo, don Ignacio, el anciano respetado por todos, el depositario de la sabiduría local, a quien el patrón había despreciado por su edad. Ella sabía que para enfrentar la soberbia de Gustavo no bastaba con el secreto de la tierra, necesitaba el apoyo de la comunidad y la autoridad moral. El camino por delante era el abismo, pero la verdad la guiaba. Gustavo, al ver el rastro del vapor disipándose, gritó a sus capataces: «Síganla, no dejen que escape, y luego vuelvan a esta maldita estufa y destrúyanla hasta los cimientos. Necesito saber qué milagro ocultó ese desgraciado de Roberto». El miedo y la codicia habían transformado su soberbia en una rabia ciega. Chabela corría a través del matorral seco de la sierra, con sus hijos aferrados a su rebozo, sintiendo la presencia de los perseguidores muy cerca. Era una carrera desesperada contra el poder y la ganancia. Ella sabía que, si la atrapaban, todo estaría perdido. El abismo del terror estaba a sus pies. La huida
De Chabela y sus hijos a través del matorral seco de la sierra era una escena de puro desgracia y desesperación. El frío volvía a morder, ahora sin la protección del calor subterráneo, y el sonido de los capataces de Gustavo, gruñendo y pisoteando la maleza, era una banda sonora de terror. Las ramas espinosas rasgaban el vestido de Chabela y dejaban pequeñas cicatrices rojas en las piernas de los niños. El pánico la paralizaba a ratos, no por ella, sino por el miedo a que el patrón les quitara a sus hijos, cumpliendo su amenaza de alegar que ella no podía proporcionar un hogar seguro. Este era el verdadero abismo, no la pobreza, sino la posibilidad de perder lo único que le quedaba, la herencia viva de don Roberto. Chabela se refugió con los niños detrás de un monolito de piedra cubierto de musgo, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Podía escuchar las voces de los hombres de Gustavo, frustrados y gritando órdenes. La mujer no pudo haber ido lejos. Ella no tiene a dónde ir. En este frío, el soberbio Gustavo creía que la humildad era sinónimo de falta de recursos y que el pueblo le pertenecería ciegamente por miedo. Él nunca consideraría que una mujer tan sencilla tuviera la inteligencia o la dignidad para planear una resistencia. Ella se cubrió con el rebozo para ocultar el brillo de su vestido, protegiendo al mismo tiempo los documentos de Roberto que llevaba en el interior. Mientras se escondía, la viuda sentía la parálisis del miedo. Las lágrimas rodaban por sus mejillas secas, no por autocompasión, sino por la injusticia que oprimía a los inocentes. En ese momento de absoluta vulnerabilidad, se aferró al último recuerdo de su marido, sacando una foto pequeña y doblada de su bolsillo. Era Roberto sonriendo, con un mapa en la mano, señalando la sierra. Al ver la imagen sintió un consuelo inmediato, la sensación de su mano en la suya. Este acto de fe y amor le recordó la promesa. La herencia era la verdad. La justicia divina a veces requiere que el débil se ponga de pie contra el gigante. La prioridad de Chabela era llegar a la casa de don Ignacio, el anciano respetado, que vivía en una pequeña hacienda en el otro lado del rancho. Don Ignacio había sido el único que, en el funeral, había mirado a Gustavo con desprecio abierto, y el único que recordaba el valor ético de don Roberto. Para el patrón, Ignacio era un viejo inútil, un estorbo que no valía ni un metro de terreno, pero para el pueblo era la voz de la conciencia. Chabela necesitaba la autoridad moral de don Ignacio para presentar las pruebas de la trampa de Gustavo a la comunidad. Sin ese respaldo, los documentos de Roberto serían simplemente el papel de una viuda desesperada. Sin embargo, el camino hacia la casa de don Ignacio no era fácil. Los capataces se habían dispersado, rodeando el bosquecillo. Chabela vio la camioneta blindada de Gustavo, que ahora se había movido para bloquear el único sendero ancho hacia el rancho. El rico vilán era metódico en su crueldad. Su ganancia no le permitía dejar cabos sueltos. Él mismo estaba en la camioneta, observando con binoculares, su figura oscura y paciente. El bloqueo era un símbolo de su poder. No importa a dónde fueran los pobres, él controlaba los caminos. Chabela se dio cuenta de que tenía que tomar la ruta de la cabra, un camino peligroso e invisible que solo los locales conocían. Mientras se preparaba para ascender por el sendero rocoso, sintió que el abismo la rodeaba. El frío era una amenaza real, y sus hijos, exhaustos, comenzaron a quejarse, sus labios azules por el esfuerzo. Se detuvo y los abrazó fuerte, dándoles pequeños sorbos del agua que le quedaba. Tenía que ser fuerte, no solo por sí misma, sino para honrar la herencia de humildad y resistencia que don Roberto le había dejado. Pensó en cómo Gustavo se burlaría si la viera ahora, arrastrándose en el barro como un insecto. Pero la dignidad de Chabela no estaba en su ropa, sino en el corazón que latía por la justicia. En ese momento de inmensa presión, mientras el sonido de los hombres del patrón se acercaba, uno de sus hijos, el pequeño Samuel, señaló una pequeña abertura en la base de un árbol viejo. Era un hueco oscuro y estrecho. Chabela, guiada por un instinto, se acercó y sintió el aire. El aire de allí no estaba congelado. Era fresco, pero no helado. La cicatriz del árbol viejo parecía proteger algo. Ella buscó y encontró una caja de metal enterrada a medias,
oculta por hojas secas, un milagro en medio del caos, un segundo regalo de su marido. Era una caja de seguridad pequeña y oxidada. Chabela la abrió con la llave vieja que su esposo siempre llevaba y que ella conservaba en el bolsillo. Adentro, encontró lo que parecía ser la arma final. No un arma, sino un mapa de la antigua red de túneles de minería abandonada que cruzaba el subsuelo de la sierra, conectando la estufa con la hacienda de don Ignacio. Don Roberto había anticipado su huida. Él no solo había dejado una herencia de riqueza, sino también una ruta de escape y un camino para la venganza justa. La caja contenía también un pequeño frasco con semillas de una variedad de maíz que, según las notas, crecía con el calor geotérmico, una prueba viviente del potencial de la estufa. Los túneles de minería, aunque peligrosos, ofrecían la única ruta segura e invisible para llegar a don Ignacio sin ser detectada por Gustavo. Para el soberbio patrón, el subsuelo era solo tierra, no el laberinto de secretos que su tío había creado. Chabela comprendió el plan de don Roberto: usar el túnel para salir justo en la propiedad de don Ignacio, donde su palabra de orgullo y autoridad serviría de escudo contra el rico vilán. Era un plan audaz, una trampa final para el desgraciado. Ella guardó el mapa y las semillas preciosas en su rebozo, sintiendo que su carga de papeles se volvía más pesada con la responsabilidad, pero más ligera con la esperanza. El momento de la decisión era ahora. Los capataces se acercaban peligrosamente. Uno de ellos gritó: «¡Por allí! ¡La viuda está cerca de la roca!». Chabela besó a sus hijos y les habló con la voz más firme que pudo reunir. «Vamos a jugar un juego de escondite, mis amores. Vamos a ir a casa de abuela Ignacio, pero en un camino secreto». Usando la abertura del árbol como entrada, empujó la tierra y las piedras a un lado, revelando un pequeño acceso que se hundía en la oscuridad. El aire cálido, aunque rancio, que salía de la abertura, era su invitación. Con la linterna de bolsillo que Roberto le había regalado, Chabela se deslizó primero en el túnel. El miedo a la oscuridad y a los derrumbes era inmenso, el verdadero abismo del pánico. Pero el pensamiento de Gustavo destruyendo su herencia y llevándose a sus hijos era un terror mucho mayor. Ella ayudó a sus pequeños a descender al pasaje estrecho. Mientras bajaban, escucharon el ruido de los capataces justo en la roca donde se habían escondido. La justicia divina había llegado en forma de un antiguo túnel de minería. El túnel era un lugar hostil, húmedo, claustrofóbico y con el constante miedo a los animales, pero estaba fuera del alcance de la soberbia del patrón. Chabela usó el mapa de don Roberto para guiarse, notando que el ingeniero había marcado los puntos débiles y las rutas seguras con su propia caligrafía. El túnel no era solo una vía de escape, sino también una prueba de la increíble previsión de su esposo, un hombre que anticipó el momento exacto en que ella necesitaría desaparecer de la vista del rico vilán. Este viaje subterráneo era una inmersión forzosa en la desgracia física, pero una ascensión espiritual hacia el clímax. Mientras caminaban en la penumbra, Chabela sentía el peso del oro que no era oro. Llevaba el potencial geotérmico, los documentos incriminatorios y las semillas de milagro. Ella no estaba pidiendo misericordia, estaba reuniendo las pruebas para la venganza final. Pensó en cómo se sorprendería Gustavo al ver que la viuda santa no solo había escapado, sino que había activado el plan de justicia de su marido. El corazón de Chabela se llenó de una paz fría, la calma que precede a la tormenta. Ella estaba saliendo del abismo y preparándose para la guerra en la superficie. Después de lo que pareció una eternidad en la oscuridad húmeda, el mapa de don Roberto señaló una bifurcación con una marca en rojo. Salida, abuela Ignacio. Chabela guió a sus hijos por ese pasaje. El aire se hizo más fresco y más limpio. El olor a tierra se mezcló con el aroma familiar del campo. Ella sabía que estaban cerca. Con el último aliento de fuerza, empujó una tabla de madera camuflada y salió en la parte trasera del establo de don Ignacio. Estaban a salvo, por ahora. El clímax se acercaba, y la viuda humillada se preparaba para enfrentarse al patrón con la verdad. Don Ignacio, un hombre de rostro arrugado y ojos penetrantes, estaba allí, dándole de comer a sus animales. Él la miró sin sorpresa.
como si hubiera estado esperando este acto de justicia divina. Chabela se derrumbó de alivio, pero no de debilidad. «Don Ignacio», dijo con voz ronca, «Roberto me ha dejado un mensaje para usted y algo para el pueblo». El anciano asintió solemnemente. El abismo había terminado. La guerra de la viuda y la comunidad contra la soberbia de Gustavo Montenegro comenzaría ahora, en el escenario del rancho, a plena vista. El viejo no preguntó nada, solo le ofreció un vaso de agua tibia y la envolvió a ella y a los niños en mantas de lana. La simple humildad y bondad de don Ignacio era un antídoto al veneno del patrón. Chabela se sentó, sintiendo el calor externo y el calor interno del milagro que llevaba en su rebozo. Ella sacó los documentos y el mapa de la estufa, extendiéndolos sobre la mesa de madera rugosa. La expresión de don Ignacio se endureció mientras leía los nombres de los desgraciados y las firmas falsificadas. Él no estaba viendo un montón de papeles, sino el futuro robado de su pueblo. Gustavo, el patrón Montenegro, al ver que sus capataces regresaban con las manos vacías y el rostro ceniciento por el vapor, sintió que su soberbia se convertía en una bilis ácida que le quemaba el estómago. La viuda humilde se había esfumado, llevándose consigo el secreto de la estufa y humillando su poder. El rico vilán regresó a la estructura de vidrio, cuya fachada rota era ahora una cicatriz en su orgullo. Ordenó a sus hombres que demolieran la estufa hasta la fundación. El sonido de los mazos golpeando el metal y el cristal resonó por la sierra, un acto de venganza ciego. Sin embargo, no encontraron tesoro, solo la placa de metal que Chabela había cubierto y que el calor geotérmico había mantenido casi invisible. Mientras tanto, en el rancho de don Ignacio, Chabela y el anciano ultimaban su plan. La humildad de Chabela había encontrado su voz en la sabiduría de Ignacio. El anciano, con la autoridad que le daban sus años y su inquebrantable ética, convocó a los jefes de las familias del pueblo con un mensaje urgente: que se reunieran en la plaza principal al caer la tarde. Los pueblerinos acudieron desconfiados y cansados, pero con la esperanza encendida por el nombre de don Ignacio. Él les aseguró que había llegado el momento de enfrentar la desgracia que el patrón había impuesto sobre ellos, y que la justicia divina se manifestaría a través de una herencia insospechada. Gustavo, al no encontrar rastro de Chabela ni de su secreto, decidió ejecutar su trampa final. Envió un abogado a la plaza con un ultimátum oficial. Toda la tierra circundante al pueblo sería comprada por la fuerza legal en 24 horas, bajo el alegato de ser tierra estéril de bajo valor, tal como lo indicaban los documentos falsificados que don Roberto había descubierto. El mensaje, leído en voz alta por el abogado con tono pomposo, hundió el corazón de los campesinos en el abismo de la desesperación. Las lágrimas comenzaron a caer sobre los rostros curtidos por el sol. Sus hijos serían despojados de su futuro por la soberbia de un hombre. Fue en ese momento de derrota, justo cuando el abogado terminaba de leer y la gente comenzaba a dispersarse con la sensación de la ganancia del desgraciado Gustavo, que don Ignacio apareció en el centro de la plaza, flanqueado por Chabela y sus dos hijos. La presencia de la viuda, a la que se creía derrotada, detuvo el movimiento. Don Ignacio no elevó la voz, sino que la hizo resonar con la dignidad de quien porta la verdad. «Escúchenme, hijos del pueblo», dijo. «El patrón les miente. Su tierra no es estéril, su tierra es un tesoro, un milagro que su gente honrada merece». Chabela dio un paso al frente, con el rebozo apretado contra el pecho, en el que aún llevaba el mapa y las pruebas. Ella no era una oradora, sino una testigo. «Mi esposo, don Roberto, no solo murió por la soberbia del patrón, murió por proteger la herencia de todos ustedes», comenzó, su voz temblando por la emoción, pero firme en la acusación. Los pueblerinos se acercaron, hipnotizados por la transformación de la viuda invisible. Ella sacó el mapa de la estufa y lo extendió para que todos lo vieran. El mapa no mostraba propiedades, sino la red de energía geotérmica que Roberto había descubierto y desarrollado, una fuente de calor capaz de hacer florecer el valle en pleno invierno. «Esta es nuestra verdadera riqueza», proclamó Chabela, señalando las marcas en el mapa.
el calor que don Roberto descubrió, y esta es la prueba de la trampa de Gustavo. Con un gesto dramático, sacó los documentos falsificados. Don Ignacio leyó los nombres. Eran firmas de viejos del pueblo que habían muerto hace años, o de campesinos analfabetos que no sabían lo que firmaban. La traición era palpable. La soberbia de Gustavo se revelaba como la más vil de las desgracias. El murmullo de la multitud se transformó en un rugido de rabia contenida. La tensión era insoportable y, como si lo hubiera invocado la furia de la gente, la camioneta blindada de Gustavo apareció en la plaza, deteniéndose en seco. Él había escuchado los murmullos y no podía permitir que la viuda continuara difamándolo. Salió del vehículo, vistiendo su ropa de cuero italiana, un retrato de la soberbia y la ganancia. Su rostro era una máscara de desprecio. «Cállate, desgraciada. Mentiras y superstición de pueblo. Ignacio, eres un viejo estúpido. Nadie creerá las fantasías de una viuda loca», gritó, su voz arrogante tratando de ahogar el grito del pueblo. El enfrentamiento había llegado a su punto álgido. Chabela no se acobardó. Levantó la mano mostrando la pequeña botella de semillas de maíz especiales que había sacado del túnel. «¿Fantasías, Gustavo? Estas son las semillas que tu tío hizo crecer con el calor de nuestra tierra. El milagro que tú querías destruir. Si la tierra es estéril, ¿cómo es que estas semillas crecen sin sol de invierno?» Ella lo desafió con el conocimiento científico y la humildad de quien solo buscaba la verdad. La gente miraba a Gustavo, esperando una respuesta a esa prueba tangible de la herencia de Roberto. La arrogancia del patrón comenzó a ceder. Vio en los ojos de la multitud no el miedo habitual, sino el fuego de la venganza y la verdad. Se dio cuenta de que la viuda no estaba sola. La cicatriz de su derrota se hizo visible en su rostro. Trató de acercarse con la intención de arrebatarle los documentos. «Dámelos, eso es robo». Pero don Ignacio y varios campesinos robustos se interpusieron protegiendo a Chabela. El rico vilán se vio, por primera vez, rodeado por la misma gente que había despreciado y tratado como invisible. La humillación pública de Gustavo debía ser lenta y satisfactoria, la manifestación de la justicia divina. Chabela no lo confrontó con gritos, sino con hechos. Señaló los documentos de las firmas falsificadas y, dirigiéndose a un anciano que creía haber perdido su tierra, dijo: «Abuelo, firmaste este papel en el que le vendes tu rancho a este hombre». El anciano, con lágrimas de rabia, gritó: «No, esa no es mi firma, me engañó». La evidencia se acumulaba. El corazón de Gustavo latía con pánico. Su ropa cara y su camioneta blindada no podían protegerlo de la verdad desnuda. El rico vilán pasó de la soberbia al pánico total. Intentó huir de la multitud enfurecida, volviendo sobre sus pasos hacia su vehículo, pero el pueblo, cansado de la desgracia y la trampa, lo había acorralado. La gente que él nunca miró a los ojos ahora formaba un muro de orgullo y resistencia. Gustavo tropezó, cayendo en el barro y el polvo de la plaza, manchando su costoso traje italiano. El contraste era grotesco. El hombre que despreciaba la tierra ahora yacía en ella, humillado por la humildad de una viuda. Los gritos de la multitud ya no eran de miedo, sino de acusación. «Ladrón, desgraciado, vete de nuestro pueblo». La venganza del pueblo no fue violenta, sino moralmente devastadora. Fue el rechazo absoluto de la comunidad lo que lo destruyó. Él se levantó, su rostro rojo de furia y vergüenza, e intentó entrar en su camioneta. Pero la gente se movía más rápido. Los hombres del pueblo bloquearon la puerta con sus cuerpos, obligándolo a enfrentar su abismo. Chabela, con la serenidad de una santa que acaba de presenciar un milagro, tomó la palabra final. «Don Roberto me dejó claro que la verdadera herencia no se roba. Gustavo, puedes quedarte con la estufa demolida, porque el milagro no estaba en los cristales, sino bajo la tierra de todo el pueblo». Ella levantó el mapa y lo rompió en pedazos, no por desesperación, sino para indicar que el conocimiento ahora era de todos, y no solo suyo. El poder geotérmico ya no podía ser monopolizado por el rico vilán. Gustavo, derrotado, no tenía a dónde huir. La policía municipal, alertada discretamente por don Ignacio, llegó en ese instante.
Dos modestos oficiales que, ante la evidencia de los documentos falsificados y el testimonio unánime de la comunidad, no tuvieron más remedio que actuar. Señor Montenegro, queda arrestado por fraude y falsificación de documentos, dijo el oficial, colocando las esposas en las muñecas que solo estaban acostumbradas a contar dinero. La escena fue de una justicia poética inolvidable. El patrón, encadenado, siendo llevado en la patrulla polvorienta. Mientras era llevado, Gustavo gritó una última amenaza a Chabela, su voz quebrada por el pánico. «Esto no se queda así, desgraciada», pero su grito fue ahogado por los aplausos y los vítores del pueblo. Chabela no respondió. Simplemente miró la camioneta blindada que quedaba, abandonada en medio de la plaza, un símbolo vacío de la soberbia caída. La venganza de don Roberto había sido perfecta, no la destrucción de su enemigo, sino la revelación de su maldad ante los ojos de aquellos que más despreciaba. La multitud rodeó a Chabela y don Ignacio, no con la intención de pedir, sino de agradecer. Las lágrimas de la viuda ahora eran de alivio y gratitud. La cicatriz de su sufrimiento se cerraba. La humildad había triunfado sobre la ganancia. El pueblo había recuperado su orgullo y su tierra, no a través de la violencia, sino a través de la verdad escondida en el lugar más despreciado, la estufa rota. El clímax había terminado, dejando un rastro de polvo y la promesa de un nuevo amanecer para la sierra. El abogado del patrón recogió sus papeles con una expresión de miedo y se subió a la camioneta blindada para huir rápidamente, sabiendo que su jefe estaba acabado. La plaza del pueblo olvidado se llenó de la energía que el sistema geotérmico de don Roberto representaba, el potencial de una vida mejor, calentada por la tierra misma. Chabela se sintió agotada, pero con el corazón en paz. Había cumplido la herencia de su esposo. Ahora venía la reconstrucción, la tarea de usar ese milagro para toda la comunidad. Ella miró a sus hijos, que ya no tosían y estaban protegidos por el amor de su comunidad. El abismo había sido superado, y el precio había sido la soberbia del desgraciado. La justicia divina no había sido un rayo, sino la perseverancia de una mujer. Chabela tomó una de las pequeñas semillas de maíz que había salvado del túnel y la besó. Ella sabía que el futuro del pueblo no dependía de la suerte, sino del trabajo duro y de la bendición del calor subterráneo. El clímax había plantado la semilla de la prosperidad. El destino de Gustavo, el patrón Montenegro, fue la encarnación perfecta de la justicia divina. El rico vilán, acostumbrado a los lujos de la capital y a la soberbia que compraba el silencio, no pudo soportar el abismo de la prisión. Sus abogados, al ver la contundencia de las pruebas dejadas por don Roberto y el testimonio unánime del pueblo, se retiraron. Gustavo fue condenado por fraude masivo y falsificación. El hombre que vestía trajes de cuero caros ahora vestía un uniforme gris. Su orgullo, destrozado por la misma gente humilde que había despreciado, perdió no solo su libertad, sino también su ganancia, y su camioneta blindada fue confiscada por el gobierno. Su final fue la soledad, el castigo más cruel para un hombre cuya existencia dependía de la admiración y el miedo ajenos. Chabela Ríos, la viuda que fue forzada a vivir en una estufa rota, se convirtió en el faro del pueblo olvidado de las nieves. La herencia de don Roberto fue puesta al servicio de la comunidad. En lugar de reconstruir la estufa para sí misma, Chabela, con la ayuda de don Ignacio y los hombres del pueblo, utilizó los planos geotérmicos para crear un centro comunitario. La energía subterránea fue aprovechada para calentar las tuberías que pasaban por la escuela y la clínica. Por primera vez en la historia de la sierra, los niños no sufrieron resfriados graves en el invierno y las lágrimas de las madres se secaron por el alivio. La tierra, antes considerada estéril y de poco valor, se transformó gracias al calor. Chabela, como vendedora de flores y remedios, dirigió el primer proyecto agrícola de invierno. Ella usó las semillas de maíz especial de don Roberto para iniciar la primera cosecha en un invernadero rudimentario, calentado por el vapor geotérmico. El maíz creció fuerte y dorado, un verdadero milagro que probó el potencial de la sierra. El pueblo, que se alimentaba de la humildad y el trabajo duro, ahora cosechaba la prosperidad que Gustavo había intentado robar.
A pesar de la nueva prosperidad, Chabela no cambió. Ella vivía en una casa pequeña y limpia, cerca del centro comunitario, y sus manos callejadas seguían trabajando la tierra. Su orgullo no era la riqueza, sino la dignidad. Ella sabía que la verdadera herencia de don Roberto no era la energía, sino el ejemplo de justicia y previsión. La cicatriz de su pasado servía como un recordatorio constante de que la soberbia y la ganancia son trampas que siempre se desmoronan bajo el peso de la verdad. El centro comunitario se convirtió en un lugar de celebración y esperanza. En la plaza principal, donde Gustavo había caído humillado, se erigió una placa en honor a don Roberto, el ingeniero que amó a su pueblo más que a sí mismo. La placa no mencionaba el sistema geotérmico, sino la frase que Chabela le había escuchado decir tantas veces: la herencia más valiosa es la que se comparte. De esta manera, el desgraciado fue borrado de la historia local y el hombre humilde fue inmortalizado. La venganza de Chabela había sido la construcción, donde el patrón quería edificar un resort de lujo para los soberbios de la ciudad. Ella ayudó a fundar una escuela donde los niños aprendían no solo a leer, sino también sobre la tierra y el poder de la energía renovable. El pueblo entendió que la verdadera fuerza no radicaba en las camionetas blindadas o en los títulos de propiedad falsificados, sino en la unidad y en la defensa de su dignidad contra toda trampa. El rebozo de Chabela, aquel que había guardado los documentos y las semillas en el abismo, se convirtió en un símbolo de su resiliencia. Ella lo usaba siempre, no como un signo de tristeza, sino de la fuerza que una mujer puede encontrar en la adversidad. Sus hijos crecieron fuertes y sanos, con el corazón lleno del conocimiento de que el bien siempre haya una forma de manifestarse, incluso bajo las ruinas de una estufa abandonada. La historia de la viuda y el calor del subsuelo se convirtió en una leyenda en la sierra. La gente solía contar cómo el milagro no fue algo que cayó del cielo, sino algo que don Roberto había trabajado con su ingenio y que su esposa defendió con su fe. Era la fábula de que el destino no olvida al justo y que la justicia divina puede tardar pero llega en el momento exacto para desenmascarar al rico vilán. Chabela, al mirar el horizonte de su pueblo, que ahora prosperaba con el verdor de las nuevas cosechas, sentía una profunda paz. La desgracia había terminado. La tristeza de la pérdida nunca se iría, pero la cicatriz de ese dolor había florecido en un legado de esperanza. Ella había luchado y ganado, no por la riqueza, sino por el orgullo y la herencia de la humildad. Su corazón estaba lleno. La lección final era clara para todos los que escuchaban la historia en la hacienda o en el rancho al caer la noche. La ganancia y la soberbia pueden construir muros altos y camionetas blindadas, pero la verdad y el amor por la comunidad siempre encuentran un camino, incluso si es un túnel oscuro bajo una estufa olvidada. El universo tiene una forma de honrar a aquellos que mantienen la fe y la dignidad en los momentos más oscuros. Chabela sonrió. Su batalla había terminado. La luz de la vida que ella había encendido en el pueblo era la mejor venganza contra el hombre que quiso condenarla a la oscuridad. Si esta historia te tocó el corazón y crees que el bien siempre triunfa, comparte este video. Dios te bendiga.